Hola, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y arranco desde ya diciendo, la espera es que estaba como Elías, exactamente. Estaba yo simplemente esperando a ver si su Dios les respondía, el Dios que ellos claman, al Dios que ellos esperan. Yo estaba viendo simplemente cómo se flagelan, cómo se mutilan, cómo se agolpean, cómo se amontonan. Y yo simplemente estaba esperando a ver si su Dios le responde. Pero ahora vamos a clamar al Dios del cielo por el cual estamos aquí de pie vivos y hablando. Y hoy nos vamos a gozar. Y sencillamente este es el tiempo que yo llamo la hora feliz. Porque es el tiempo donde realmente me disfruto lo que el Espíritu está haciendo y cómo la confusión los turba a aquellos que realmente no son guiados por el Espíritu, que tienen una pretensión de apariencia, pero no pasan la palabra. Y hoy vamos a seguir enseñando, vamos a hablar específicamente, el tema es legítimos o no legítimos. Y mi recomendación es que si ya usted hizo y contestó esa pregunta, pues usted está ligado a su respuesta delante de Dios y sus ángeles, porque es muy intencional y no fue una pregunta que yo establecí, sino más bien el Espíritu Santo preguntándole, me la dio. Y es interesante porque esa pregunta, en los que cargan honestidad y sinceridad, inmediatamente pues la van a contestar. Pero igualmente también el impío va a contestar esa pregunta, porque hay dos formas de operar: o se contesta bajo el Espíritu, o se contesta y el Espíritu trae vida eterna, o se contesta bajo el conocimiento de los hombres, que es lo que trae la muerte, la cual significa separación. Por eso es que, pues, para muchos el Evangelio de Cristo es locura, y para muchos todavía, por más que se les hable, el Evangelio les va a quedar vendado. Por más que les hables la palabra, va a quedar velado. Y eso pues es triste, porque esto es para aquellos que están destinados a una condenación eterna. No es el propósito de Dios, pero dice la Escritura que amaron más las tinieblas. Ese es el problema. El problema no es que Dios condenó al mundo, porque cuando vino Jesús, Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Él vino a buscar lo que andaba perdido. Y el Evangelio de Cristo, la buena noticia y la palabra, es el mensaje del reino. Y es arrepentidos y convertidos, porque ya el cielo, o sea, el reino de Dios, se ha acercado. Pero dice la Escritura, ellos amaron más al mundo. Ellos han amado más la maldad del mundo. Entonces, no es Dios que los descalifica, sino es su propia condición, es la ambición del hombre, el empeño en tener razón, la venganza a la maldad, precisamente por el amor a lo pasional, el amor a lo que está colocado, hecho, creado y formado por los hombres. Pero lamentablemente, por eso dice, y recalco en la palabra del Señor, que conocerán la verdad, y la verdad les alumbrará a aquellos que han negado o niegan o resisten o quieren escapar del dominio del mundo. Por eso es que conocerás, la verdad se te anuncia, y la verdad entonces vas a poder tomar la decisión si poder escapar de los argumentos de este tiempo, de este mundo, de este siglo, que es lo que el Espíritu viene advirtiendo, no de ahora. Él lleva ya hace más de 2000 años, por medio de los apóstoles del Cordero, que nos ha puesto advertencia precisa, advertencias claras, advertencias donde nos da para que nosotros podamos ser entendidos como la tribu de Isaacar o como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos de lo que está pasando. Ahora, el tema real, y me disculpa un momentito nada más, el tema, nos mantenemos en el tema. Y el tema es legítimos o no legítimos. Y lo que es legítimo es precisamente todo aquello que ha sido establecido por el Espíritu Santo de Dios, que es el que trae el gobierno de Dios aquí a la tierra. Fuera de lo que es el gobierno del Espíritu Santo, es un gobierno establecido por hombres. Y ese gobierno es ilegal delante de Dios. Los hombres pueden llamarle de cualquier manera, y eso es lo que vamos a trabajar en la escritura de hoy. El hombre, en lo que es la Torre de Babel, ¿qué fue lo que sucedió en ese entonces? Bueno, mira esto. Si analizamos el punto y vamos a partir de ahí. Partimos en que la escritura nos enseña que, by the way, para que tengan conocimiento escritural, Babel es donde después
fue fundada, o mayormente es Babilonia. Y Babilonia y Babel es confusión, punto. Pero hay un detalle importante. Y fueron 18. Dice Jesús, dice la Escritura, dice Jesús. Fueron 18 los que perecieron cuando la torre de Babel Dios la hizo pedazos. Perecieron 18 personas, ¿ves? Y así va a aparecer todo conocimiento de hombre en esta hora. Y así va a perecer todo conocimiento de demonios en esta hora. En la vida de los hijos de Dios, porque mira, Dios vino a buscar a su pueblo. Dios conoce y sabe bien quién carga lo que es contrario, ¿ves? Y por eso, mira, vuelvo y te digo, en Babel podemos aprender muchos detalles. Y vamos a ir a los primeros detalles importantes. Lo que simboliza para este tiempo presente, el tiempo de Babel, lo que está pasando dentro y fuera, porque esto está en todo. Ahora, ¿qué representa Babel? Bueno, lo que representa es la sabiduría de los hombres. Lo que representa es la altivez, la arrogancia, igual que Satanás. Y lo mismo, la misma intención que Satanás, porque en Babel todos los hombres se pusieron de acuerdo por un propósito. Y el propósito era poder construir una torre que pudieran ellos alcanzar el cielo. Y escucha lo que esto significa para este tiempo. Y el Espíritu está hablando a su iglesia, ¿ok? A la iglesia está hablando el Señor. Mira lo que significa. Lo que significa es que todo lo que está basado en esfuerzos de hombre, en planificación de hombre, para Dios es basura. Porque no proviene del Espíritu Santo de Dios. Mira, para tú poder levantar una torre y querer ser igual a Dios, estás suplantando lo que proviene de por sí del Espíritu. Todo lo que el hombre planifica y puede lograr por medio de sus esfuerzos, está descalificando lo que es la obra del Espíritu. Pero vamos a enfocarnos un momento en Babel. Mire, para construir una torre, si nos vamos a las enseñanzas bíblicas, escritural de Jesucristo, Él está diciendo, ¿qué hombre de ustedes, antes de comenzar una obra, echar los cimientos, primero no analiza si no tiene, si tiene o más bien sí, si tiene los recursos suficientes para poder acabar la construcción, cosa de no ser avergonzado? Jesús lo que está hablando ahí de sabiduría de hombre. Sin embargo, él lo que nos quiere llevar es a un punto más elevado, porque después dice hacer la guerra, pero él vuelve y repite, pero yo. Entonces ahí trae el ejemplo perfecto. El diseño del reino es lo que él continúa diciendo de eso. O sea, si ustedes son capaces de preparar, yo soy aún mayor y estoy muy por encima de los designios de los hombres. Pero retomando Babel, ciertamente ellos tomaron en cuenta que contaban con una fuerza. Ellos tomaban en cuenta que la sabiduría de la construcción, tenían los recursos. Por eso las elevaron y la elevaron y la elevaron. Pero el gran detalle es que toda obra que se levanta sin el Espíritu Santo de Dios está llamada al fracaso. Y esa es la desgracia del presente. Que muchos, como lo he dicho y lo seguiré diciendo por la palabra nos enseña que esto no es del que corre, esto no es del que quiere, esto es del quien Dios quiera tener misericordia. O sea, la palabra lo que nos está diciendo es, amados míos, Dios es sabio, Él es la sabiduría. Y Él lo que nos dice es, y fíjate, ahorita mismo me hacía entender, es que la Escritura es tan preciosa porque Dios tiene por todas las esquinas de su palabra, por donde quiera, Él tiene las maneras de expresar la multiforma de su gracia, la multiforma de hacernos pedazos, todo lo que creemos entender y saber, porque por eso es que muchas de las escrituras, a veces tú llegas a un punto, a Dios, pero espérate, ¿qué es esto? ¿Me estás diciendo esto? No es que se contradice, no. Lo que pasa es que contradice el conocimiento de hombre. Eso es lo que va a poner siempre en relieve. Cuando la altivez está subiendo, la Escritura va a ser el espíritu de la palabra, la legitimidad del espíritu va a hacer que sea confrontado, ¿ves? Para aquellos que buscan realmente establecer el reino de Dios, para aquellos que buscamos hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios es algo que se busca, es algo que se anhela, es algo que se desea, es algo que se pide, es algo que se llora, es algo que se sufre. Esto no es algo de que, yo puedo, hermanito y hermanita. Yo espero que algún día seas derribado de esa equivocación y de ese árbol que estás tan alto de comer, que es el árbol del bien y el mal, y ya lo hemos explicado, y más adelante lo explicaremos nuevamente para beneficio de aquellos discípulos de Cristo que están comenzando en la obra
del Espíritu. ¿Ves? Porque eso es lo que estamos hablando, por el Espíritu y para el Espíritu. No por hombres ni para hombres, sino para lo que es edificación en el Espíritu. Ahora bien, retomando la Torre de Babel, el gran problema no es que a ellos les faltaban recursos, el problema no era que ellos no tenían unidad, era todo lo contrario. Ellos tenían una unidad increíble y tenían una determinación, pero el grave problema es que la gran visión que ellos les parecía correcta estaba en contra, evidentemente, de lo que es principios espirituales de Dios, porque en su corazón estaba gobernado el yo, lo que es la cruz no aplicada. ¿Ves? La cruz es lo que otorga legitimidad a todo aquel que dice ser enviado por Dios. Es por medio de la cruz. Y por eso lo vamos a ver entonces vamos a ponerle un paréntesis en lo de Babel, aunque, bueno, para darle conclusión, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo derribó y dijo el Señor, entonces confundamos sus lenguas y los dispersó. Y de allí pues murieron, dice Jesús, no lo digo yo, usted lo puede buscar en la Escritura, que 18 parecieron. Y es interesante ese contexto escritural cuando Jesucristo está trayendo una vez más esta situación, esta historia que ocurrió, porque él lo que está diciendo, o más bien él lo explica y dice, porque ustedes piensan que ellos eran perversos, o sea, que ellos eran malos y que ustedes están exentos de la misma maldad, porque ustedes piensan, Jesucristo hablando, y por eso fue que él trajo esa alevosía y él dice, no. Y es lo mismo, y es lo que estamos ahora, al momento, explicando sobre legalidad, o más bien, o no, ¿verdad? Mire, entrando en materia de la palabra del Espíritu. Primera de Corintios 2. Vamos a comenzar de ahí, o más bien a continuar. Estamos leyendo de la Biblia de las Américas. Recuerden, es importante aplicar una sola regla. Y la regla es estar dispuesto en el Espíritu. Y eso es una gracia que Dios la da. Dice que es así. Esa gracia no está reservada. La gracia de la sabiduría, la gracia del Espíritu Santo es una gracia que Dios la da sin medida. La sabiduría de Dios. Amén. Así que vamos directamente. 1 Corintios 2, verso 1. Leo. Y entienda el que escuche, como de la Escritura. Dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios. Ya de relieve, de entrada, aquí Pablo tú ves que lo que primero, porque esas palabras principales del principio, lo que hacen es la entrada, el fundamento, lo que están buscando es abrir el camino para poder plantar el pensamiento del escritor. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta para no salirnos de lo que el escritor nos quiere transmitir, o más bien, de lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia en el día de hoy. Pero ya tú comienzas a ver, y lo vas a ver más adelante, hasta llegar al verso estrella, que vamos a llegar más adelante, es el verso donde ahí le vamos a dar el jaque mate al diablo y seguimos hacia adelante. ¿Ves? Pero bueno, mire, usted puede notar en las primeras palabras, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios. ¿Qué está dejando? Yo no estoy proclamando mi testimonio. Yo estoy anunciando el testimonio de Dios. Yo anuncio el testimonio de Cristo. ¿Ves? Eso ya de relieve lo tienes que tener aguantado presente. Dice, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. ¿Ves? Aquí no estuvo buscando lo que es, rebuscando elocuencia y nada de eso. Vamos a continuar leyendo. Dice, verso 2. Nada me propuse saber entre vosotros. Y aquí yo me reía. Y en verdad te lo tengo que decir, por eso dije la hora feliz. Y por eso fue que desde que me encontró la Escritura una vez más, porque eso fue lo que pasó otra vez, como Dios me sorprende, me está enseñando de todas las maneras posibles y me encanta. Mire, vamos a leer nuevamente este verso 2 para ver si los que son inconstantes, o más bien, a ver si se apartan de la iniquidad, aquellos que han sido llamados a que la luz les resplandezca. Vamos a ver si en español, que es el buen español el que yo hablo, vamos a ver si entienden este texto, esta escritura. Vamos de nuevo. Estoy nuevamente predicando 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer verso 2, parte del mismo. Nada, pues nada me propuse saber entre vosotros. ¿Sabe lo que esto significa? Que él había evitado chismorreo,
que él había evitado investigaciones, que él había evitado conocer, informarse, ¿ves? Para poder preparar su argumento, para él poder preparar o presentar su defensa, para él poder o preparar el mensaje. Y espero que aquellos que están en esta iniquidad practicante puedan entender y abrir, porque por algo sabemos que el Espíritu lo está derribando en este momento. Y aquí pues está clarito plasmado. Pero me encanta porque ustedes, tanto que muchos de ustedes que no conocen un pepino a Dios, no tienen conocimiento ninguno, porque por eso se sabe, por lo que hablan y cómo aplican las palabras. Aquí es donde se ve el fruto del hombre. Aquí es donde tú puedes ver el carácter del hombre. Y cuando tú ejerces esto de una manera de criterio, para que si tú añades el criterio del Espíritu Santo, tú vas a comenzar a descubrir y a darte cuenta quiénes realmente son los que no tienen el Espíritu de Dios, quiénes son los que realmente no portan el fruto del Espíritu. Y ustedes están bien equivocados porque no saben Escritura todavía. Muchos no saben, debo corregir. Muchos no conocen, no entienden lo que es el Espíritu. Y aquí nos está dando una característica. Y nos está diciendo claramente, porque este hombre estaba empeñado en una sola cosa. Y la cosa es que el Espíritu sea glorificado, para que el poder de Dios sea derramado. Cuando tú tienes eso en mente y cuando tú sabes a qué Dios tú sirves, tú no estás buscando cumplir expectativas de nadie. Tú estás buscando agradar al Dios que te dices que te llamó. Y eso es muy diferente, porque cuando uno busca y cuando uno quiere establecer el reino de Dios, esa es la guía, ese es el motor, ese es el principio que debe de estar en el corazón para que pueda germinar la voluntad del Espíritu. Entonces, tomando ese texto nuevamente, pues nada me propuso saber entre vosotros. Ahora mira lo que el único él hizo, mira la humildad de este hombre, excepto a Jesucristo. Y mira, pero no todo de Jesucristo, hay algo en particular. Este crucificado. Ahora, ¿por qué crucificado? ¿A quién se dirige esta carta? ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Y por qué para este tiempo crucificado? Porque para los judíos fue un acto de cobardía. Fue la derrota de ellos, porque eso es lo que se pierden no comprenden. Por eso es que les vengo diciendo desde ayer, más me gloriaré en mi debilidad, para que el poder de Dios entonces sea manifestado. Porque cuando yo me glorío más bien en mi debilidad, puedo poder poner en obra, o más bien permitir entonces que el Dios Todopoderoso ejerza el dominio. Y este hombre lo que está diciendo claramente es, pero yo me gloriaré y yo voy a hablar y de este crucificado, por los que para muchos entienden que es una debilidad, claro está, para los salvos comprendemos que esa es sabiduría de gloria. Que el Cristo crucificado, esa es nuestra victoria. De hecho, es nuestra victoria. Ahí es donde está la victoria, ahí es donde está nuestra salvación, ahí es donde están los tesoros, en la crucificación, en la muerte de Cristo. Porque ahí es donde pasamos de muerte a vida. Y él está dejando en relieve, y de entrada, en su segundo texto escritural o en su segunda frase, podríamos decir que primero no vine ni me propuse conocer nada de ustedes. Pero si fuera que me propuse a conocer al Cristo, y no todo del Cristo, sino más bien al Cristo crucificado, porque ahí es donde está el misterio de lo que queremos impartir. Pero vamos a continuar leyendo para que la misma Escritura, el cuerpo de la Escritura, o más bien el contexto escritural nos pueda hablar. Y dice: y estuve entre vosotros con debilidad. Y entonces cuando usted busca ya debilidad, volvemos, ¿qué es lo que estamos hablando? Podemos ver 2 Corintios 12, 9 al 10. Vamos a ver qué es la debilidad de que él habla. Y él dice, él me ha dicho, que es lo que dije hace un momento, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo more en mí. ¿Sabes por qué? Porque la arrogancia, la fuerza, como muchos todavía al presente siguen incluyendo el texto de Josué 1:9, capítulo 1, verso 9, esfuérzate y sé muy valiente. Ay, hermanito, tú todavía no has entendido un pepino, todavía no has llegado a la gracia, todavía estás en el obrar del hombre. Y así hay muchos.
Y eso es lo que va a desbaratar en el verso más adelante, que es el estrella, es donde yo realmente lo voy a disfrutar con mucho gusto. Estoy loco por llegar, deseoso de llegar a ese verso estrella. Porque aquí es donde sabemos que es donde muchos no pasan la prueba, no pasan la prueba, no la pasan ni la van a pasar. Porque hasta que no se les rompa el muñequito que tienen y hasta donde ustedes pueblo, no aprendan a discernir lo que es del espíritu y lo que es basura, hasta que ustedes no aprendan, y déjame decirte, como el padre que ama, así te voy a decir esto, el padre que ama reprende al hijo, esperando que el hijo se arrepienta, pero el hijo no aprende si no recibe el castigo. ¿O acaso Jesucristo no fue así, que aprendió obediencia? Así dice la Escritura, téngame como por loco, pero la Escritura dice que el hijo aprendió obediencia en el sufrimiento, pero no cualquier sufrimiento, sino donde Dios quiso ponerlo en sufrimiento. Es muy diferente. Eso cambia toda la historia y eso cambió nuestra historia para siempre. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, fue disciplinado por Dios para poder llegar a conocer la voluntad perfecta o para ser perfeccionado en la voluntad de Dios, ¿cuánto más usted y yo que somos carne todavía? Necesitamos ser perfeccionados en el Espíritu Santo de Dios. Pero es por eso, vuelvo y te repito, que Dios lo que quiere es que su pueblo despierte. Para que se pierdan, no. Para que ya no llamen bueno a lo que es malo. Para que ya no llamen a la paja que es buena. Para que ya no llamen al heno que es bueno. Para que ya no llamen a la comida basura que es comida. Porque es basura. ¿Ves? Tienen que aprender por el Espíritu para que puedan selectivamente identificar y ciertamente para corregirlo, para que sea quien sea reprendido por la luz, porque a eso hemos sido llamados. La luz reprende lo que está en tiniebla, y ese es el odio, y esa es la ira, y ahorita en español te lo voy a decir, y mire, y tirado para atrás, gustosamente y con mucha diversión lo voy a hacer, ¿ok? Pero dice la Escritura, y Él me ha dicho, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Pero por qué? Porque entonces Él reconoce y entiende que en esa debilidad, en esa impotencia mía, entonces yo puedo ver y puedo anunciar, como les dije ayer, un evento que es real y que me ha pasado muchas veces y me seguirá pasando porque así Dios obra. Cuando uno identifica algo que es de la carne, se lo lleva al Señor y el Señor te ayuda inmediatamente. Yo no estuve horas orando. Eso fue, yo determiné mi corazón, levanté una oración a Dios, en minutitos, ¡pum! Rapidito. Dios vino y alineó quitó lo que era la carne, puso lo que era del Espíritu y el resultado lo que trajo fue libertad, salvación, restauración, reconciliación. ¿Ves? Ese es el punto. Pero Él dice aquí, terminando, y da un ejemplo cuáles son esas debilidades y dice, Él soportó los insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, si retomamos la Escritura en 1 Corintios 2, verso 2, cuando al finalizar del verso 3, que dice, y leo nuevamente, y estuve entre vosotros con debilidad. Esa es la debilidad con la que Él estuvo. Él procuró no saber nada, Él procuró no tener conocimiento de ninguna otra cosa, Él procuró percibir en el Espíritu qué era su debilidad o cómo Él caminaba, pero sigue y continúa Él hablando, dice, y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje, y aquí vamos, verso 4, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración, y aquí ya estamos entrando en la profundidad, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo tú demuestras la obra del Espíritu? ¿Cómo tú demuestras del Espíritu? Pues el primer paso para tú saber es que establece lo que la Escritura dice. Nunca se va a desviar de lo que la palabra enseña. Nunca va a enseñar otra cosa que no sea lo que la palabra enseña. Ese es el talón de Aquiles para todo altivez de espíritu y para todo aquel que venga a plagiar y a tratar de plantar otro evangelio que no existe. ¿Ves? Porque siempre va a ser la Escritura. Entonces, pero voy a seguir leyendo. Para que vuestra fe no descanse. Y aquí está, mira esto. En esto es más, mira, desde el capítulo, el verso 2, ya era la predicación, vamos a decirlo así.
Y ahora el verso 5 casi la terminamos, porque mira lo que él dice. Mira, aquí tú puedes ver entonces y discernir qué buscaba este hombre. Aquí tú puedes ver los frutos verdaderos. Aquí tú puedes ver los frutos del Espíritu, que es lo que he tratado de enseñarle a los carnales, pero no entienden. No entienden porque no conocen al Espíritu todavía. El fruto de lo que habla la Escritura, él no viene a buscar frutos terrenales. Él viene a buscar los frutos por el Espíritu. Por el Espíritu. Y mírate esto, mírate para que puedas conocer un poquito más al apóstol Pablo. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, la intención es en todo tiempo que nuestra fe no esté fundada en ninguna otra persona, en ningún conocimiento, en ninguna sabiduría que no sea en el poder del Espíritu Santo, porque bien Él sabe que cuando seamos estremecidos, el que ha echado raíces, el que ha puesto el ancla bajo la palabra, bajo el rudimento de la Escritura, ese no va a ser conmovido, pero el que se abasa, el que ha abrazado el intelecto, la sabiduría de los hombres, cuando venga la prueba que está por venir, no estamos hablando de las estupideces del mundo, sino estamos hablando de la prueba verdadera, la prueba que ha de venir, entonces van a ser arrastrados y sacudidos. Y lamentablemente mucho se perderá. Esperemos que no, pero es que eso lo dice la Escritura, no lo digo yo, punto. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Así que no puedo mentir, no puedo decir otra cosa que no dice la Escritura. Dice, pues lamentablemente muchos se perderán. ¿Por qué? Porque amaron más las obras de las tinieblas. Porque amaron más al mundo que al Señor. Se lo seguimos diciendo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, enemigo de Cristo, enemigo de la cruz. Se lo estamos advirtiendo. Seguimos, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Para los que siguen en el vivir y en la dependencia de hombres, no van a alcanzar la madurez del Espíritu. Porque ellos descansan. Yo también algún tiempo estuve ahí también. Ellos descansan en lo que el hombre de Dios está haciendo. Y la iglesia no fue levantada para ese diseño. Ese diseño es el diseño de Moisés, que está escondido en la religiosidad. Y lo llaman iglesia. El disfraz que tienen es el mismo, la misma ley, pero todavía muchos no han despertado, pero van a despertar. Van a despertar porque ese modelo de descansar en un pastor, en un apóstol, en lo que él pueda traer, es un modelo erróneo, errado. Es un modelo erróneo, error. Porque vuelvo y repito, ese es el modelo de Moisés que sacó al pueblo de Egipto. Y Moisés representa la ley. ¿Cómo te lo pruebo? Pues tienes que buscar la carta de los Efesios. Tienes que buscar el propósito por lo cual la iglesia fue establecida. Tienes que buscar entonces por qué el Espíritu escogió y repartió conforme como Él quiso los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Para la edificación. ¿Y cuál es la edificación? Que Cristo aumente en nuestras vidas. Entonces, en todo lo demás, lo que hay es esperanzas vacías, esperanzas falsas, falsas expectativas, falsas profecías, falsas exhortaciones, porque no exhortas conforme a lo que la Escritura enseña que exhorta. Por eso es que ya desde el saque, cuando yo los escucho realmente, mire, por la gracia de Dios yo no pierdo el tiempo, los saco rápido, porque no aportan. Lo que aportan es sueños. Y los sueños son aire, porque los sueños del mundo y todo lo que este mundo aspira es aire, es vanagloria, es vacío. No puedes descansar en eso. Pero retomando el pensamiento, vuelvo y te explico. El que descansa, en español tranquilito, el que sigue, y es por vagancia, mucho, simplemente es por la comodidad espiritual, porque es más fácil que otro pase el trabajo, por decirlo de esa forma, de una, o expresarla de un punto de vista, es más fácil que él pase el trabajo y yo voy y recibo, porque ese es el modelo. Error. Ese es el modelo de error, porque eso no es la voluntad de Dios.
No es lo que Dios quiere. Y los otros días compartí una de las voluntades de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y nuestra santificación está en que le busquemos a Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué la santificación? Porque la santificación va a provocar que estemos más cerca de Él. Y estar más cerca de Él va a provocar que los cielos se abran a tu favor. Y no estamos hablando del favor de los hombres. Estamos hablando que la gloria de Dios se va a derramar en tu vida. Que entonces vas a poder conocer lo que la Escritura te enseña verdaderamente. Y vas a poder identificar lo que es falso de lo verdadero. Vas a poder valorar realmente lo que vale la pena en esta vida. Pero bueno, ya entendiendo y esperando que con esto hayan entendido el primer punto o los puntos que estamos estableciendo, no puedes descansar más en eso. No, porque ese no es el diseño de Dios para la iglesia. Ese no es el diseño, es que todos nos complementemos, pero que todos seamos instruidos. Busca la palabra, lo que dice, todos seamos instruidos por el Espíritu. Que todos podamos ser instruidos bajo la unción que enseña todas las cosas. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que enseña toda la Escritura. Para muchos que son apóstatas, para muchos que es el espíritu del anticristo, esto para ellos es decir, ay, pero eso es independencia, eso es arrogancia, decir que tú no tienes que congregarte, no te vayas a confundir. En ningún momento he dicho eso. No tuerzas las palabras y las verdades de Dios para salirte con la tuya. No estamos hablando de eso. Es necesario congregarse. Pero es necesario que si te vas a congregar, lo hagas para las razones que la Biblia enseña. Y es para que seamos edificados. Es para que todos aumentemos en el conocimiento y la gloria de Dios. O sea, no cojas una parte de la Biblia como lo hacen muchos. Y por eso es el enojo. Y ahorita voy a descubrirle cuál es el enojo de muchos. ¿Cuál es el enojo y la excusa que tienen? Y creen que han cerrado puertas. A mí no me han cerrado un pepino. Dios me tiene donde quiere. Para Él. Y por eso yo estoy gozoso. En el hombre interior, en el hombre, no te niego, ha sido tiempo, duro. Pero en el espíritu gozado. Porque si no, yo no hubiera recibido lo que he recibido para libertar al pueblo de la cautividad. A libertar al pueblo de la mentira y el engaño en el cual muchos están todavía. Nadando en Barbie, en Ken, nadando en los principios, en los rudimentos del mundo, y no pueden ni percibir la mezcla que hay de mundo e iglesia. Todavía no pueden percibirla, pero la van a percibir, porque Dios se ha reservado a 7,000 que todavía no han doblado sus baales ni han comprometido su integridad con este mundo. Y Dios lo va a hacer, porque ese es el celo que Dios tiene por su casa, y Dios lo va a hacer. Así que, si Dios le plació escoger a este vil inmundo menospreciado, pues yo me gozo con eso y me voy a seguir gozando en el Señor, porque voy a hacer pedacitos todas las porquerías que están sucediendo. Y ese es el enojo, porque es que ellos tienen un santuario y te vas a enterar ahorita cuál es su santuario. Y estos son los frutos del Espíritu, querido, querida, que estás escuchando. Aprende a discernir por el Espíritu. Lo que se ve, como dice santo José Esteban, lo que se ve no es. La canción la puedes buscar, interesante. Lo que se ve no es. Por eso te estoy diciendo, y yo justificándome, si total, ¿sabes qué? Tú no me vas a hacer salvo, ninguno de ustedes puede. El que me hace salvo es el Señor. Yo me justifico, o más bien Él me justifica delante de Él. Así que un poquito de locura, aguántame si quieres. Vamos a retomar el verso 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este mundo. Y eso es lo que me encanta. Dice de este siglo. Siglo significa de este mundo. No una sabiduría como la mezclita que hay de psicología y mundo, de psicología y la palabra de Dios. Ya vas a ver muy pronto lo que va a suceder. Ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. ¡Ay! Pero ya me gozo. He dicho yo algo. Yo lo dije. Yo lo dije. Yo dije lo que va a pasar. Yo dije eso. Yo no dije. Yo solamente dije, van a ver lo que va a pasar en pronto. Mira, aquí está el apóstol Pablo, ya lo dije, ya lo dijo. Mira, la sabiduría de este siglo, que es el mundo, ni la de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. O sea, no es que desaparecieron, no es que Dios la va a desaparecer, no es que poco a poco Dios los está eliminando.
poco a poco. Y así van a salir siendo denunciados y sacados. Pero si el pueblo de Dios aprende a madurar, aprende a discernir y aprende a buscar lo que verdaderamente vale la pena, ustedes mismos van a comenzar a sacarlo. Ustedes mismos van a comenzar a saber elegir lo que es verdadero de lo que es falso. Ustedes van a comenzar a poder discernir por el Espíritu, por la palabra del Espíritu, que esa no se equivoca. Nosotros emocionalmente nos equivocamos. Nosotros al ver o al escuchar nos podemos equivocar. Pero cuando lo filtramos por lo que la palabra y el Espíritu, que es la palabra, nos dice, no hay escapatoria. Amado, te lo estoy diciendo. Bueno, verso 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Claro, para los que se pierden. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Aleluya. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo ha entendido ni entenderá, a menos que se arrepientan. Porque si la hubieran entendido, y aquí dice, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito. Pero te hago un paréntesis en esta escritura. Todavía, en estas alturas, siguen crucificando. No es que Cristo pueda ser ya crucificado, porque Cristo ya una sola vez y para siempre fue su sacrificio. Pero esta expresión que voy a hacer, o más bien, mira, voy a elegir con cuidado cómo voy a hacer esta expresión. Es que, bueno, lo niegan. Esa es la forma más correcta de expresar este pensamiento, es que por eso es que dice la Escritura que con sus actos lo niegan, y por eso es que dice la Escritura que es el espíritu del anticristo, los que niegan que Jesucristo vino en carne, porque todavía no aceptan la sabiduría del Espíritu. Y el no aceptarla de la manera que lo hacen no es una manera evidente, es una manera que sobreponen o plantean o establecen el intelecto antes que el Espíritu Santo. Y ahí es donde está el espíritu del anticristo. Es ahí donde realmente está la carne, donde está la obra del espíritu, que de la carne de Satanás, ¿ves? Que es lo que estamos estableciendo. Y ciertamente, si fuera por ellos, Cristo estuviera nuevamente crucificado. Cristo estuviera porque lo crucifican. Literalmente es una crucificación de lo que es el evangelio puro. ¿Para qué? Porque su interés está en su vientre. Porque su satisfacción es apacentarse a sí mismos. Así está escrito, así está profetizado. Pero Dios traerá a sus pastores, que son conforme a su corazón. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y dice, cosas que vos no vio, ni oído yo, ni han entendido el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y amor a Dios, el primer amor, el único amor a Dios es estar dispuesto a negarte. Ya Jesús lo dijo. Y el negarte es abandonar los placeres de este mundo, estar alejado. Pero mira, Dios no es un Dios, vamos a ponerlo así, de cautividad. Dios es Dios de libertad, pero han tomado la libertad como libertinaje. Te lo voy a explicar rapidito para que no te alteres. Mira, es lo que está diciendo, o más bien, mira, facilito. Dios permite todas las cosas, pero no todo en el mismo tiempo. Dios es el Dios, como tanto repiten ustedes, Dios de tiempo. Pero si verdaderamente es el Dios de los tiempos, ¿por qué cuando te inquieta? ¿Por qué cuando te levanta? ¿Por qué cuando te dice no vayas al viaje? ¿Por qué cuando te dice cancela? ¿Por qué cuando te dice no vayas al trabajo? ¿Por qué lo razona? ¿Por qué cuando te dice evita esto? ¿Por qué cuando sigues y haces tu voluntad? Precisamente eso es de lo que está hablando la Escritura. Porque han puesto al Dios Mamón, porque han puesto a la inteligencia, al razonamiento, primero, antes que la voluntad del Espíritu. El Espíritu sabe lo que nos conviene, el Espíritu sabe cuándo nos conviene, y el Espíritu sabe y escoge. Y una vez más te digo, el Espíritu es el único que puede escoger. Usted puede hacer la religión que quiera, ya yo la hice también. Usted puede escoger la hora que usted quiera. Pero eso, puede que Dios, pues está bien, pero Dios no se mueve ahí. Dios es el que escoge. Dios es el que separa el momento. Porque tú sabes que tú puedes llegar, pero Dios no se aparece. O pregúntale a Elías si no fuese el caso. Pregúntale a todos sus siervos si ese no ha sido el caso. Pregúntale a Pablo cuando salió que quería predicar en otro lugar, en un lugar, ahora no me acuerdo el nombre, qué fue lo que le pasó. Y era buena la intención, pero el Espíritu no estaba. Y el Espíritu lo retuvo. Pero si Pablo hubiera sido rebelde, si Pablo hubiera dicho yo voy a hacer lo que entiendo porque es una obra de caridad, una obra buena, yo voy a hacerlo porque es fruto del Espíritu. Si Pablo hubiera hecho eso, hubiera ido en contra del Espíritu, como mucho pueblo está haciendo en este día, en este tiempo.
¿Ves? Porque es que ellos quieren agradar al ojo, pero no pueden agradar al espíritu. Si tú buscas agradar al ojo, el ojo jamás va a agradar lo que es del espíritu, porque el espíritu no busca agradar al ojo. El espíritu busca hacer la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable y hace que el alma se convierta de su perversidad. Pero eso es cuando uno está dispuesto a sacrificarse, a negarse. Ese es el amor. No me vengas con cuentos. Ese es el amor. El amor hacia Dios. El amor que un hombre puede mostrarle hacia Dios es la negación, lo que dijo Jesús. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Ahí está el amor de Dios. Pero continúo leyendo. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre, que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, porque esto no puede ser plagiado. Es el Espíritu el que da a conocer el tiempo, el momento, la voluntad, el deseo, la intención de Dios. Es el Espíritu. A Él le damos toda la gloria. Y nos estamos acercando para el verso estrella. Y se van a sorprender para muchos qué número es el que les gusta a ustedes. Pero vamos para adelante. Dice, de Dios, verso 12. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado, alabado, alabado sea Dios por siempre. Aquí en español, hermanito, hermanita, no hemos recibido el espíritu del mundo. Por favor. Ay, Dios mío. Sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, querido, querida, gratuitamente. Mira la palabra estrella, gratis. No es por esfuerzo de hombre, no es por lo que tú sepas, no es por lo que tú hagas, no es por lo bueno que tú seas o yo sea. Esto es gracia de Dios, para que despertemos de los laureles y pueda resplandecer la iglesia para el llamado que está. Ahora vamos al gozo, el verso 13. Aquí es donde me voy a deleitar en gran manera. De lo cual también hablamos, y escucha, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Voy a leerlo en español otra vez porque solo los entendidos entenderán y los que están llamados a perderse se seguirán locos. Vamos a leer ese verso 13 otra vez, que aquí encierra, aquí no, pero yo le voy a hablar un poquito en español para gozarme. Solamente estoy como Elías, como le dije al principio. He convocado a los profetas de Baal en esta hora y les he dicho, convoquen a su Dios, porque yo estoy convocando al único Dios y verdadero al que yo le sirvo. Y del cielo está descendiendo fuego en este tiempo. Y yo por eso estoy gozándome, porque es el gozo que no me pueden ni me podrán arrebatar nadie. Nadie me va a poder quitar. Vamos a ver lo que dice la Escritura, no lo digo yo, que quede claro. Dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Mira esto, mira la combinación del Espíritu Santo. Mira, sino con las enseñanzas por el Espíritu. Mira esto. ¿Qué combina el Espíritu? Pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ay, amado mío, no te equivoques. No te equivoques. Mira, 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿En dónde tenemos a Dios? En un estuche de aquí que es un vaso de barro. O sea, nosotros no somos nada. Nosotros no somos nada. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay variación ninguna en Él. Porque Él es el mismo ayer, hoy, por siempre y por su eternidad. Él es santo, puro y perfecto. O sea, y entonces, si es de gratis, ¿dónde queda la obra?
Pero tenemos este vaso en de barro para que la extraordinaria grandeza del poder, mira aquí, estamos aquí todavía, estamos aquí, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Este es el punto más grande de todo lo que es el discipulado para los hijos de Dios. Porque aquí se cumple la escritura que dice Jesucristo hablando. Mas ustedes, todos los cargados y trabajados, vengan a mí, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo, que es liviana la carga. Tomen mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso de espíritu y humilde de corazón. Aquí este Pablo está predicando y no está escribiendo, ni modelando, ni enseñando nada nuevo. Él está trayendo las enseñanzas de Jesús en una manera diferente, oculta para los que no buscan a Dios, pero descubierta, con cara descubierta para los que hemos alcanzado por la gracia de Dios madurez espiritual. Y por eso es que él dice, mira, él descubrió este secreto, que es el secreto que le comparto al pueblo de Dios. Es necesario despertar del sueño profundo, del entretenimiento, por lo cual muchos se enchismaron, porque les dije claramente en español lo que es, entre tantas cosas, que es un entretenimiento, y pues a mí no me importa, no me interesa, porque dice la Escritura que no van a escuchar, o sea, dice que los hijos de Dios escuchan la voz del pastor, punto. Que los que aman al mundo jamás van a escuchar lo que es del Espíritu. Yo no espero, yo quisiera que se convirtieran y oramos para que se conviertan. Ellos es cuando más cuando yo dije eso, es cuando más abrazaron el mundo. Es cuando más abrazaron sus preceptos. Yo no estoy profetizando, yo no estoy predicando preceptos de hombre. Yo no estoy predicando voluntad mía de hombre, yo estoy predicando la voluntad del Espíritu. Yo estoy predicando lo que la palabra realmente enseña, que no se atreven a hablar las cosas como son. Porque por la comezón de oídos, entonces buscan meter a la iglesia, buscan meter al cuerpo de Cristo, o más bien buscan meter a la enseñanza bíblica cualquier estupidez que cualquier tonto se le ocurre meter. Buscan meter la psicología, buscan meter la enseñanza, buscan meter sistemas de corrección basados en mundanalidades. Y eso es lo que tú ves, eso es lo que permea. Pero Dios no lo va a permitir más, no lo va a permitir. No, entonces, entre ellos, como dice la Escritura también, porque la Escritura dice, mira, entre los que tienen comezón de oír, ¿tú sabes lo que hacen? Que amontonan para ellos maestros que les enseñen conforme a sus deseos. Eso está escrito, pero no quieren escucharlo, los que se pierden y los que están manipulados y controlados por la herejía, controlados por el espíritu de Satanás. Porque ahora digo yo, ¿qué ustedes salieron a ver? Voy a tomar las palabras de Jesucristo. Vamos a ver, ¿qué ustedes salieron a ver? ¿Ustedes acaso entienden cuando Jesucristo estaba diciendo eso? ¿Ustedes entienden qué es lo que Jesucristo está poniendo en relieve cuando Jesucristo está confrontando a los discípulos en un momento dado? O más bien, perdóname, corrijo, no a los discípulos, sino al pueblo que le seguía. Él los confronta y le dice, ¿qué ustedes salieron a ver? Cuando salieron a ver a Juan, ¿qué salieron a ver ustedes? Y él se los está tripeando y les está diciendo, ¿qué saliste a ver? ¿Qué saliste a buscar? Si lo que había allí era hueso. Lo que había allí era un hombre que vestía mal. Lo que había allí era un hombre que comía langosta. Lo que había allí era un antisocial. Pero lo que había allí era lo que ustedes no buscaban. Lo que había allí era el reino de Dios vivo. Para los hombres no encajaba, ni mucho menos para la sociedad. Y ciertamente, claro que lo estoy usando a mi favor. Por supuesto, si el apóstol Pablo tiene derecho a defender su ministerio, yo no tengo derecho a defender el mío. Y más si cuando hablo con la verdad. Claro que lo estoy haciendo intencional. A mí no me veas. Coge la palabra, que es lo que te estoy diciendo. Olvídate de mí, que yo estoy feo. Olvídate de eso. Pero toma la palabra, escudriñala por el Espíritu y vas a recibir liberación y libertad y crecimiento. Porque de gratis estoy dando lo que de gratis me ha sido dado. Menos te entrego, eso es lo único que no te voy a entregar, mi asignación. Yo te entrego la palabra que Dios me da para entregarte, pero el llamado o el manto, como muchos le llaman, ese Dios me lo puso a mí. A Dios te puso el tuyo. Ahora, retomando el pensamiento del escritor y donde nos vamos a gozar bien ricamente ahora es, en este pequeño escrito que yo hice, dice, la molestia es que desacreditamos todo esfuerzo y esperanza de los hombres en la carne,
al esbaratarles sus ídolos. Se ofenden porque este es su santuario y el lugar de su ego. Arrogancia, donde pueden ponerse: yo quiero, yo puedo, yo deseo, yo poseo, yo alcanzaré, yo hice esto, yo hice aquello. Pues entonces, si esto es así, ¿para qué yo necesito a Dios? Porque lo que pasa es que su mirada está en el mundo y sus pies están en la tierra, pero no están en el reino. Entonces, ese es el enojo. La ira es que cuando yo predico lo que dice la Escritura, se queda en descubierto y en relieve que lo que ellos plantean es superficialidad y estructuras de hombre, como muchos de los temas, como muchas de las enseñanzas, como muchos de los estudios. Yo no descanso en estudios, lo tengo por basura. También hice estudios, 2 años de estudio. Simplemente no participé en la graduación. Pero Lucy Allende, que está durmiendo, si es que verdaderamente murió, porque está viva en Cristo. Pero Lucy Allende realmente simplemente no tenía el dinero para graduarme. Pero yo fui graduado, yo participé 2 años en un instituto. O sea, pero sin embargo, todo lo tomo por basura porque lo cambio por la gloria de Dios. Lo cambio porque de hecho, nada de lo que he aprendido, jamás, en todos los años, jamás me ha servido en comparación de lo que el Espíritu me ha enseñado. Jamás yo pude haber aprendido absolutamente nada, porque te lo digo en serio. Nada de lo que he aprendido ha sido por estudio, sino por el Espíritu, por los estudios del Espíritu, por el estudio del Espíritu Santo. Y eso son lo necesario para este tiempo. Y eso es lo que Dios está llamando para este tiempo. Por eso es que se molestan, porque les desbarato sus ídolos, donde tienen su conformidad, donde tienen su santuario, porque donde pueden pavonearse y exhibirse. Pero delante de Dios es basura, simplemente basura. No pasa la palabra, porque contradicen lo que la Escritura enseña, porque no están alineados al Espíritu Santo. Y, ay, ¿te duele? Pues que te duela, a ver si te arrepientes verdaderamente. Y entiendes que lo que tengas clavado en la pared no te hace más, pero sí te hace menos. Delante de Dios puede descalificarte, para que lo entiendas. Puede completamente descalificarte. ¿Ves? Te lo digo en español. Dice, pues si es algo que se alcanza por el obrar humano, como meta basado en lo que yo puedo hacer, ¿dónde está la gloria que pertenece a Dios? ¿Dónde está el obrar del Espíritu? Entonces, el entender esto abre paso a lo que verdaderamente Dios ha preparado para los que buscan su gloria, para dar gloria a Dios. Por eso dice la Escritura, me dejé encontrar de los que no me buscaban. Y puedes leerlo. Quiere decirse que todo es orquestado por Dios y para Dios. Así que, amado mío, lamento mucho que todavía tengas la mentalidad carnal. Lamento mucho que muchos tengan la mentalidad puesta en lo que pudieron lograr y no comprendan que aquí lo que realmente importa es todo lo que es añadido por el Espíritu. Y que, como dice, y continúo leyendo, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque no puede. El hombre que tiene los pies puestos en la tierra y el hombre que tanto ha luchado en esta vida, no puede entender. Para él son locuras, para él son necedad. Porque, ay, ¿dónde quedó mi esfuerzo? Bueno, pues, donde necesita quedar. Quedó porque te entretuviste y ahí fue donde tú empleaste como método estratégico de tú ocupar tu mente, ocupar tu tiempo. Pero si hubieras invertido el tiempo en ocuparte en lo que el Espíritu verdaderamente quería enseñarte, no llamarías y no te dolería tanto poder entregar lo que para Dios no aporta un pepino. Y te lo digo en español y espero que se entienda, ¿no? Espero que lo puedan comprender. Y desacredito toda doctrina de hombre, desacredito todo lo que está en la carne, lo desacredito. Y lo desacredito con toda la autoridad de Dios en esta hora. Lo desacredito, no pasa la palabra, no la pasa. No la pasa y yo puedo argumentarte por medio de la palabra todo lo que quieras de ahí. Porque ni el apóstol Pablo lo habló en español, lo dijo claramente, él lo tiene todo por basura. Pero daban testimonio de Pedro diciendo, pero este neófito, este hombre que no tiene letra, mira cómo, claro, porque esa es la gran diferencia, la doctrina del Espíritu Santo. Y esa es la doctrina que siempre va a chocar con los carnales. Y es la doctrina que si ustedes aprenden, pueblo de Dios, a vivir por el Espíritu, van a comenzar a desechar toda doctrina de hombres que en este tiempo permea en la iglesia del Cordero de Dios.
si ustedes van a aprender a entender lo que es la manipulación de los hombres, lo que es el negocio, lo que Cristo llamó mercader, en lo que se supone que sea casa de oración, será llamada mi casa. Entonces van a comprender lo que es el verdadero diezmo. Entonces van a poder comprender lo que es el dar a Dios. Entonces van a poder comprender lo que es el Espíritu de Dios. Entonces van a poder comprender lo que es el espíritu del anticristo que está campante. Y entonces también van a poder comprender a aquellos que son apóstatas. ¿Entiendes? Esa es la única manera, no hay otra. Es la escuela del Espíritu Santo de Dios. Y esto no se adquiere por conocimiento de otra persona. Se adquiere por intimidad. Se adquiere porque cada cual tiene el derecho más la responsabilidad de demostrar que ama a Dios. Y para concluir, voy a leer los textos que faltan. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, locura. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, para aquellos que realmente tienen la mente de Cristo. Así que, amado, el llamado es a poder escudriñar al espíritu de la Escritura. El llamado es al arrepentimiento para que nuestro corazón se vuelva a Dios y vengan tiempos de refrigerio, como está escrito. Y el refrigerio es descanso de vuestras almas. El refrigerio es separación de lo que es la doctrina mundanal en la cual estamos nadando, de la doctrina del Espíritu Santo. Tiempo de refrigerio es tiempo de dejar de hacer para permitir que el Espíritu haga en nosotros. Así que el llamado es locura, vuelvo y repito, para los que se niegan a recibir lo que es del Espíritu. Para aquellos que se niegan a recibir, pues para ellos evidentemente no es este llamado. Pero este llamado es para toda aquella persona que hoy pueda decir, Señor Jesús, yo necesito ser entrenado. Yo quiero ser formado por ti. Yo quiero, Espíritu Santo, que tú me instruyas. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero verdaderamente conocerte a ti. Si tú que veas este mensaje en cualquier momento verdaderamente de todo corazón, quieres ser instruido por la unción de Cristo, tú haz esta oración que vamos a hacer. Y dile, Señor Jesús, perdóname por toda mi arrogancia. Perdóname por todo mi ego. Perdóname, Señor, por todo lo que entendí, por todo lo que hice, lo que logré en mis esfuerzos. Estoy dispuesta a entregar todos mis logros, los rindo ante ti. Por una sola condición te pido. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocer lo que tu Espíritu tiene para conmigo. Yo quiero conocer de manera privada, íntima. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que tú seas mi maestro. Por eso dijiste tú, a nadie llames maestro en esta tierra, porque solo un maestro tienes tú. Por eso dijo Jesús esas palabras y el Espíritu ahora me las trae de manera asertiva. Y dile, porque yo a ti tengo y a ti acepto como maestro, Jesucristo, mi maestro. Dígale así, Jesucristo, de hoy en adelante, tú serás mi único maestro. Enséñame en lo íntimo, fórmame en lo oculto, fórmame donde nadie me ve, fórmame donde tú y yo seamos uno, que tú y yo seamos uno, como tú y el Padre son uno. Así te pido que tú me formes en el silencio. Así te pido que tú me despiertes, porque tú ya soy, porque tú yo soy, y yo te pertenezco. Haz conmigo como tú quieras hacer. Haz conmigo como tú quieras hacer. Desbarata todos mis planes, pero que permanezca tu plan divino en mí. Desbarata todo lo que es de mi alma, de mi mente, de mi ser, pero que permanezca tu voluntad para con mi vida. Yo quiero conocer tu voluntad. Yo quiero aprender a conocer tu voluntad para mi vida. Yo rechazo toda doctrina, todo lo que sea que interpone o se interpone e interfiere en lo que tú tienes para con mi vida en este día. Yo te pido, Jesucristo, que vengas a mi corazón. Yo te pido que tú habites en mi vida. Yo te pido que tú hagas morada.
Y yo te pido que tú me entrenes, me instruyas y me formes, para que cuando tú digas, también podamos dar testimonio por el Espíritu Santo. En este día te pido perdóname por toda mi maldad, perdóname por toda mi soberbia, por mi arrogancia, perdóname por todos mis pecados, perdóname porque corrí y me cansé, perdóname porque avancé, pero realmente no di un paso. Pero hoy renuncio a todo eso, Señor, y te pido que vengas a mí y seas mi maestro, y seas mi maestro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y para aquel que no solo quiere que sea su maestro, pero necesita ser salvado por Jesús, dígale: Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor, que tú me gobiernes de hoy en adelante. Yo renuncio al amor al mundo. Yo renuncio a Satanás. Yo renuncio a todo el intelecto, pero también renuncio a mi cuerpo porque te lo entrego a ti. Renuncio al mundo. Renuncio a todo. Perdóname por mi maldad, mis pecados. Perdóname porque no te había aceptado hasta hoy. Pero hoy te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Hoy te rindo, te entrego mi tiempo, te entrego mi vida, te entrego mi ser. Todo lo que me has dado te lo entrego, te lo devuelvo. En el nombre de Jesús. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que eres Dios, que estuviste aquí en la tierra y que volverás por nosotros. Yo sé que eres Dios, Jesucristo. En el nombre de Jesús, declaro que tú moriste en la cruz del Calvario, moriste por el mundo entero, por todos, como dice la palabra, la Escritura. Tú moriste en la cruz llevando el pecado de toda la humanidad. Y ahí llevaste mi pecado. Y allí está mi pecado, en la cruz. Allí entrego mis pecados. Pero también moriste. Pero también resucitaste al tercer día. Y Dios te dio y te exaltó. Y te dio un nombre que es sobre todo nombre. En el cual hoy yo te puedo dar gracias, Jesucristo. Porque tú has hecho tu obra en mí. Y yo acepto tu obra, Jesús. Yo recibo tu obra en mi vida, Jesús. Yo te recibo como mi Dios y mi Señor. Viviré para ti y no para mí, con tu ayuda, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a todo aquel que ha entregado su vida a ti. Bendice a todo aquel, Señor, que hoy ha rechazado todo intelecto, doctrina, todo lo que pueda haber alcanzado en esta vida por aceptar tu conocimiento. Bendícelos con tu presencia. Señor, bendícenos a todos. Y te doy gloria y honra porque yo nada de lo que hablé, yo no tenía nada de esto pensado, planeado, ni tan siquiera escrito. A ti sea toda la gloria, Espíritu Santo. Tú eres quien merece la gloria y tal cual te pedí, al igual que ellos he recibido, Señor, porque a eso venimos, a recibir como para dar. Y mayormente tú diste y yo recibo, Señor, igual que todo. Así que gracias, Señor Jesús, por tu palabra, gracias por tu escritura. Gracias por lo que estás haciendo en este tiempo. Bendice a tus hijos, Señor. Déjales saber que tú no te has olvidado de ellos. Déjales saber que el entretenimiento acabó delante de ti. Y déjales saber que tú sigues siendo Dios celoso. Y establezco tu escritura como lo dice el apóstol Pablo, más bien el Espíritu Santo establece. Porque de aquí a poco muchos van a desaparecer. Para que aprendan a no burlar al Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, eso es lo que hay, para aquel que no se humille y se arrepienta. Porque como dice el Señor, he dado tiempo para que se arrepientan. Y le hablaba a un espíritu en específico, el espíritu de Jezabel, que es el que enseñaba a hacer lo malo y el que se decía ser profeta. Y él les ha dado tiempo para que se arrepienta esa mujer, pero ella no ha querido arrepentirse. Por tanto, dice el Señor, que delante de todo la postrará en cama, para que ustedes entiendan y comprendan que el Espíritu Santo de Dios es uno, no es dos. Así que esto es lo que hay. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y abran oídos a lo que el Espíritu dice. Olvídate de lo que el hombre, olvídate de mí. Coge la palabra y examínala y aplícala para tu vida, porque yo la aplico para mí. Por eso estoy aquí. Y por eso con toda autoridad del cielo puedo hablarte,
sin temor y en todo poder del Espíritu Santo de Dios. La palabra fue en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios 2, capítulo del 1 hasta terminarlo completamente. Lo hicimos completa esa escritura. También tocamos 1 Corintios 1, verso 23, Gálatas 6, 14, 2 Corintios 12, 9 al 10, y finalmente tocamos la escritura 2 Corintios 4, 7 y otras escrituras que el Espíritu las fue dando y otras enseñanzas, pero usted puede ver el video. Si no lo vio de principio, le invito a que lo pueda ver, le invito a que pueda ser bendecido, y a quien usted pueda bendecir a través de estas palabras, comparta. Dios te bendiga.